El tema de hoy es UML. No sé si alguien escuchó hablar de UML. Estoy fascinado con la tecnología hasta ahora. Igual. Es lo mejor que me pasó en la vida desde que estoy dando clases, que nos den una aula híbrida. Porque decía justo es una clase súper gráfica, así que casi que hasta planteamos darla virtual, o planteo darla virtual por el tema de que era más fácil. Bueno, vayan acomodándose, pero vayamos haciendo silencio así arrancamos la clase. Igual la aula es chica, y yo tiendo a gritar. Pero bueno. UML. ¿Quién sabe lo que es UML? Primera pregunta. Vos llamaste a levantar la mano. ¿Quieres arriesgar? ¿Qué significa UML? ¿Eh? ¿De qué? Sí, muy bien. De modelado, dicen allá. Bien, esa es la famosa M de UML. ¿Cuál creen que son las otras letras? El lenguaje es la L, obviamente, entonces queda la primera, que es la U, que es la más importante de todas. Unificado, bien. Alguien pidió que subamos las diapositivas antes, por ahí es el que me está contestando es el que las leyó antes, así que puede ser, pero sí, es el lenguaje de modelado unificado. Que vamos a ver que es una decisión que se tomó en cierto momento, como para decir, bueno, tratemos de todos diagramar de la misma manera, así todos nos entendemos, ¿no? Es como una especie de idea de tener un lenguaje universal, que no me acuerdo si era el Esperanto o algo así, que era como un lenguaje que use todo el mundo. Bueno, no existe, ¿no? Claramente eso nunca sale bien. Pero bueno, ¿qué son los diagramas para empezar? Ustedes ya usaron diagramas en su vida, estoy casi seguro. De hecho, un gráfico 2D es un diagrama para mí. Pero bueno, usaron seguramente diagrama de flujo, diagrama de cualquier cosa. Y es una herramienta gráfica. ¿Y para qué sirven las herramientas gráficas? Simplemente para llevar algo que es complejo de mostrar en palabras a algo que es más fácil de ver para que otro entienda, ¿no? Porque es mucho más fácil entender con dibujitos o con flechas o con una serie de pasos que entender hablado. ¿Por qué? Porque hay barreras idiomáticas, porque hay gente que es más concisa que otras para expresar las ideas, porque hay gente que es más avispada para entender lo que quiere decir un texto y otra gente que por ahí menos. Entonces, los gráficos son generalmente siempre van de la mano con un texto porque es imposible leer un texto entero sin que haya un solo gráfico, ¿no? Entonces, obviamente, todos los tipos de diagrama nos ayudan. Nos ayuda a identificar, clarificar y reducir ambigüedad del tema. No es lo mismo si me lo explico y lo leo en un texto que digo, che, por ahí esto no sé si se comieron una coma o no, o simplemente está mal redactado, o yo no lo entiendo. Bueno, si está graficado, es mucho más comprensible, ¿no? Estamos de acuerdo todos con eso. O sea, a ustedes seguramente les pasará en muchísimas otras partes de su vida. Mismo, yo sé, un manual de instrucciones tiene diagramas, no es solo texto. Si fuese todo solo texto sería un quilombo. No, el primer botón de la segunda fila, tipo, más fácil, imagencita, redondelito y te queda más claro. Y obviamente esto va por fuera de lo que es esta materia y computación en general, se usa para un montón de cosas, ¿no? Tipo diagrama de Gantt, seguramente lo conocen, o no, yo lo he tenido que usar en el secundario. Que es para planificar como tareas. Los UML, que eso sí está meramente orientado a software y particularmente programación orientada a objetos, si bien no se creó solamente para objetos, pero está muy pegado. Diagrama de Lewis, esto lo vieron en química, lo de los electrones que van todos así. Y el famoso diagrama de Venn, que acá el famoso ejemplo de qué tienen en común los drogadictos y la gente fitness, subir cerros. Podría ser tipo, ahora está de moda eso de la gente rica, gente pobre, y tipo, sé que hubo un hilo de eso. Bien, vámonos de eso. Diagramas en el desarrollo de software. ¿Para qué se usan para representar? En el desarrollo de software, generalmente para expresar qué es lo que quisieron hacer en su código, ¿no? O sea, o aún más arriba, cómo funciona la arquitectura de un sistema de software mucho más complejo. Sobre todo cuando hay sistemas distribuidos de por medio. Los sistemas distribuidos son, esta computadora se comunica con esta computadora que se encuentra en la Antártida, no sé, algo así. Puede ser un ejemplo. Entonces van a encontrar un millón de tipos de diagramas, de entidades, de relaciones, de pasos,
de comunicación entre componentes, que esa se usa para networking por general, para arquitecturas. Hay de riesgos y amenazas, aunque no lo crean. Hay de paquetes, hay de un montón de cosas. De paquetes es incluso tipo cómo se distribuye el código a nivel carpetas de un sistema. O sea, esa me parece la más al pedo de todas igual, pero existe. Existe diagrama de todo. Y análisis de calidad de soluciones, que también hay diagramas para hacer eso. Por ejemplo, este es un diagrama sencillo, o parece, o sea, para mí es de todo sencillo porque tiene pocas flechas y está numerado, dentro de todo es fácil de seguir. Esto es cómo se resuelve, por ejemplo, una URL de internet. Tipo, resuelve un nombre de una URL a una IP. Son estos pasos. Lo van a ver en una materia que se llama redes más adelante. Este diagrama lo van a ver infinitas veces. Esto es un diagrama sencillo y pueden ir después a diagramas súper más complejos, como por ejemplo el diagrama de arquitectura de deployments de alguna empresa, donde tienen, por ejemplo, no sé, un etcd, que esto igual es la arquitectura de Kubernetes, funciona más a nivel cross, es como más universal, pero bueno, tiene cosas más complejas, ¿no? Flechas que están cuadrados que recorren cuadrados, que recorren cuadrados, que recubren cuadrados, digo, usuarios, o sea, es un poco más difícil de entender. El otro es más fácil porque es tipo pasos, ¿no? O sea, es un ida y vuelta. Pero bueno, hay de todo. UML dijo, o sea, de los que inventaron UML dijeron, todos hacen sus diagramas, pero yo no entiendo qué quiso decir el diagrama del otro. De hecho, ustedes por ahí entiendan, algunos entiendan más este diagrama, otros por ahí entiendan menos. La gente de UML dijo, esto es un problema, hay que hacer un lenguaje que todos entendamos y que todos nos pongamos de acuerdo en que este es el lenguaje posta para diagramar cosas. Y decidieron hacer este lenguaje, UML, que nació a fines de los 90, pleno auge de programación orientada a objetos, por eso digo que está muy ligado, pues seguramente nació como consecuencia de, yo quiero diagramar cómo se ven mis clases para que otro lea y, no sé, si quiero documentar, vea el diagrama de clases y lo entienda. Entonces un poco salieron un montón de libros, todos los libros que tenían que ver con desarrollo de programación orientada a objetos usan UML por lo general, o sea, se adoptó bastante, no es que no lograron su cometido, solamente que se quedó más orientado, más ligado a Java y más ligado a programación orientada a objetos, más que nada, pero sirve para otras cosas también. Entonces sirve como eso, para distintos contribuyentes en un sistema de software poder comunicarse, entenderse de una forma sencilla. UML engloba varios tipos de diagramas. Los que son más conocidos son sin duda los de clase y los de secuencia. Hay de más, hay de casos de uso, de componentes, de actividades, y si se fijan en la especificación de UML hay más, no los usa nadie, quedaron totalmente obsoletos, como digo, el de paquetes no existe más, ya nadie trabaja con paquetes, salvo, no sé, algunas personas particulares. Pero los que sí quedaron son los de clase y los de secuencia. Porque los de clase son cross todos los lenguajes de programación orientados a objetos, y los de secuencia son todavía más generales, ya vamos a ver cuando veamos diagrama de secuencia, pero son súper útiles incluso por fuera de lo que es programación orientada a objetos. El típico disclaimer de todas las diapositivas que vamos a ver de programación orientada a objetos, no es una bala de plata, ni es obligatorio, nadie les va a obligar, bueno, nosotros sí porque se los vamos a pedir en el informe y se los vamos a pedir en el parcial, pero en la industria nadie les va a pedir que hagan un diagrama UML. Y tampoco, seguramente les pidan un diagrama, porque, por ejemplo, a mí en el laburo me piden hacer diagramas, sobre todo para presentar como documento de tipo oficial, para que quede de alguna forma documentado, como, sobre todo para hacer análisis de seguridad y cosas del estilo. Te hacen hacer diagramas, no te obligan que sea UML, porque respetar UML a rajatabla tampoco es... Uno ve UML cuando está en la facultad y después 40 años después no va a seguir sabiendo la nomenclatura exacta de UML. Pero bueno, las nociones están, todos siguen más o menos las mismas nociones. Entonces, lo que dice acá, que tampoco es una guía religiosa súper ortodoxa, sino que ustedes pueden más o menos armar su propio UML mientras ustedes y sus compañeros de trabajo lo entiendan, dentro del contexto de su empresa se entienda, bueno, está perfecto. O sea, pero es eso, no va a resolver todos los problemas, por eso la gente se va de lo que es UML algunas veces y tampoco lo cumple a rajatabla. Y justamente el objetivo de esta clase, como dice acá abajo, es poder comunicar y documentar de alguna forma lo que vamos a ver de programación orientada a objetos. No nos interesan que sean expertos en UML. Si bien yo soy re chapelotas en las correcciones de UML, en los parciales generalmente bajan 0 puntos. O sea, tenés que tener muchísimos errores de UML para que bajen 1 punto en el parcial. Lo que más importa es la parte de entender objetos, ¿no? Pero bueno, si no lo logran reflejar en el diagrama UML, no sabemos que saben objetos. Así que es importante.
Pero nada, si se confunden una flecha por otra, resta nada. O sea, recién tienen que equivocarse 40 flechas para que pase algo. Por decir, no son 40, serán 3, pero algo así. Bueno, diagrama de clase. El primero y primordial que vamos a pedirles en los parciales, que es justamente expresar cómo se ve su código, que obviamente va a estar compuesto de clases, en un diagramita. Y acá, por ejemplo, tienen el caso. No sé si se llega a ver bien, creo que se ve mejor que cuando proyectamos, obviamente. Podríamos apagar la luz, ¿no? Incluso. Pero si alguien no ve, avise. Y vemos apagar la luz. Pero bueno, acá tienen cajitas, que las cajitas, oh sorpresa, son clases. Dentro de las clases que hay algunas que son abstractas, hay algunas que son concretas. ¿Vieron la diferencia entre clases abstractas y concretas, no? Bien. Hay algunas que serán interfaces, hay algunas que serán clases hijas de otras. Y hay flechas de distintos tipos. Algunas que son sin relleno, así triangulares. Hay unas que son sin relleno, rombitos. Tenemos acá un 1, tenemos acá un 1 asterisco. Acá no tenemos flechita directamente. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, ya lo vamos a ver. Y acá en cada cajita, esto pueden ir adivinando, tenemos cosas que están, o sea, tenemos como 2 secciones, 3 secciones. El título, que obviamente, ¿qué va a ser eso? El nombre de la clase. Después tenemos con menos cosas que parecen ser atributos, ¿no? Dijeron por ahí. Bien. Y tenemos los máses que tienen paréntesis, con lo cual es claro que ¿qué son? ¿Qué cosa? Los métodos, bien. Excelente. Bueno, vamos a ver un poco de qué se trata esto. Bueno, como dije, es la principal herramienta de diseño para programación de objetos. Generalmente nadie va a hacer algo nuevo para diagramar clases y objetos. Sí se pueden ir un poco de la norma de lo que es UML, pero tipo el tema de las cajitas y de las flechas, la mayoría de las flechas van a ver que se usan siempre casi. Puede cambiar alguna que otra cosita, pero no mucho. Como que son las bases. Así que lo van a ver mucho, incluso en momentos avanzados de su carrera. Yo he trabajado con gente que diagramaba todo en UML y quedaba perfecto y se reentendía. Y hay gente que no se lleva bien con los diagramas y no hace y delega en otro o los hace medio como puede y bueno, está bien. Pero digo, también se usa en la industria. No es algo que es algo académico como otras cosas que por ahí se ven en la facultad. Bueno, como dice ahí, sirve para representar las distintas entidades y las relaciones estáticas. Relaciones estáticas es importante porque quiere decir cómo se relacionan las clases, tipo, teóricamente. No necesariamente cómo es la relación dinámica en el día a día de tipo, che, este objeto le manda tal mensaje a este otro objeto y esa cuestión de cómo se ve una interacción entre los distintos objetos, eso no se ve. Eso se ve en otro tipo de diagrama que vamos a ver, que es el de secuencia. Ahí se modula, se diagrama la relación dinámica de las clases, es decir, qué es lo que pasa en tiempo de ejecución. Esto es tipo relación estática. Es como lo que yo veo del código, tipo, extraigo el código y puedo ver cómo puedo llevarlo a diagrama de clase y viceversa. De hecho, había herramientas que lo hacían mejor que otras, algunas, o mejor en la ida que la vuelta o viceversa. Pero bueno, existe todo tipo de herramientas de UML. Muchas son pagas, ¿no? Obviamente, también. Eso porque quedó muy dejado también muchas cosas pagas. Pero bueno, justamente eso que sea la relación estática es fácil llevarlo a código porque es tipo literalmente copiar y pegar. Por eso las herramientas son posibles, ¿no? Porque es más fácil llevar a código una vez que está hecho. Su simbología es agnóstica al lenguaje de programación o intenta serlo. Tipo, no es que está atado a Java, si bien hay algunas cosas que son propias de Java, por ejemplo los tipos. Acá en este tipo es tipo string, tipo date, tipo, bueno, float es un float con minúscula porque así lo hace Java. Pero eso porque, bueno, este diagrama claramente está pensado para Java. No es que el UML está pensado para que sea solamente para Java, debería ser para cualquier lenguaje de programación orientada a objetos. Así que la sintaxis también se respeta cross lenguajes. Hay algunas cosas que no se van a ver reflejadas. ¿Por qué? Porque hay lenguajes que no implementan, por ejemplo, no sé, clases protegidas o atributos protegidos o cosas así. Entonces no tiene sentido, si bien UML te ofrece una forma de especificar que un atributo es privado, un atributo es protegido, un atributo es público, hay otros que solamente permiten públicos y privados o solamente públicos como es Python y no van a poder o no van a utilizar toda la sintaxis, ¿no?
Pero bueno, en teoría te permite todo el lenguaje. Consideraciones. No es necesario representar todas las clases en todos los detalles. Tampoco es que... No sé si escucharon hay un cuento de Borges que es muy famoso, o por lo menos en esta facultad se suele dar, o en alguna materia se daba, que es el del cuento que no sé, que piden unos reyes que hagan un mapa de la ciudad o algo así, y que cada vez, en el afán de hacerlo más preciso, terminan haciendo un mapa del tamaño de la ciudad, y que básicamente es la ciudad misma replicada, entonces que no tiene sentido. O sea, esto siempre es para recalcar detalles o una idea general. No hace falta que metan todo el detalle en el diagrama, porque todo el detalle en el diagrama es básicamente el código, y para eso voy a leer el código. Leer el diagrama es que justamente simplifique o ayude a resaltar cosas específicas que quieren mostrar. Sobre todo lo vamos a ver en el de secuencia, que no van a diagramar todas las secuencias, diagramarán las secuencias más importantes, las más complejas, las más difíciles de entender, cosas del estilo. Y, como dije, esto es una herramienta y nadie los va a obligar con una regla, así como si fuese tipo, no sé, no voy a decir nada. Pero no hace falta hacerlo con el mayor nivel de pulcritud posible de lo que dice la especificación de UML. Siempre lo vamos a ver desde el lado más práctico, ¿no? Para poder comunicarnos entre nosotros. Bien, empecemos por lo que son los símbolos. Las clases, que se representan con cajas rectangulares como vimos. Constan de 3 secciones: nombre de la clase, atributos y métodos. Eso ya lo especificamos. Los atributos y métodos pueden tener distintas visibilidades, por eso estaban los menos y los máses. Por eso la mayoría de los atributos que vimos son con menos. ¿Por qué? Porque preferimos que todos los atributos son privados, y los métodos públicos, ¿no? Por eso tienen el más. Pero tranquilamente podría ser que un atributo sea público y que un método sea privado, ¿no? Eso, si lo quieren reflejar, bueno, lo pueden hacer. Y protegidos, que también hay una sintaxis protegidos, que es el numeral. Es como un mix, ¿no? Quisieron hacer un mix, hicieron un hashtag. Hashtag protegido. Pueden especificarse métodos y atributos de clase en lugar de instancias. O sea, no sé si vieron con Fe, ¿no? Que hay atributos de clase. ¿Vieron lo que es un atributo de clase o métodos de clase? Son métodos que son específicos de la clase, no de la instancia del objeto. O sea, yo puedo invocar a un método o un atributo de clase que yo no necesito instanciar un objeto de esa clase para invocarlo. Son generalmente constructores, cosas de ese estilo que son como que están ahí, pero no, son casos muy particulares. Contadores, algunos contadores o algunos identificadores, tipo las clases tienen como un ID o algo del estilo, y a veces se hacen públicos. Pero bueno, es casos más raros. Pero bueno, eso se hace con el subrayado. Por ejemplo, esto me indica que es un atributo que es público porque tiene el más y que es de clase, no es de instancia. Entonces, yo puedo acceder directamente haciendo materia fiuba, tipo así con mayúscula y todo, punto, facultad. Y me va a decir siempre, o sea, puedo acceder en cualquier momento, desde cualquier lado con eso. No hace falta que yo tenga una referencia en objeto ni nada, tipo, mientras tengo acceso a la clase, al nombre de la clase, tipo, accedo al campo de esa facultad. Y es común a todos los objetos. Bien. Eso se hace con el subrayado. Y las clases y métodos abstractos llevan nombre en itálicas. Tipo, si esta clase fuese abstracta, materia figual pasaría a ser materia figual. Tipo, se corre tipo itálica. Y lo mismo si hay métodos abstractos, que eso lo vamos a ver sobre todo cuando hay clases abstractas, que el nombre del método pasa a ser en itálicas. Y algo que no mencionamos, o que no estaba en el diagrama anterior, estaba en parte, es que, por ejemplo, para los atributos y para los métodos, los atributos están al lado de... O sea, el tipo del atributo está especificado al lado del nombre del atributo, y en los métodos no está especificado el nombre del parámetro, porque no importa, pero sí está indicado cuál es el parámetro en cuestión, que acá recibe un integer y no devuelve nada, porque acá no indica que no devuelve nada, y acá no recibe nada y devuelve un integer, por ejemplo. Esto también depende de lo que quieran mostrar, no es que es obligatorio para el UML exponer esta data. Por ahí no le importa a nadie que devuelve un integer o es un detalle súper de implementación y no les importa, entonces no lo ponen en el diagrama. Si interesa ponerlo, lo ponen. Es más o menos así como funciona la cosa. Bien. Tengo una pregunta. Sí. Un constructor, ¿cómo se pone? El constructor generalmente no se pone,
porque justamente es algo que no te importa tanto. Claro, sí, no te interesa tanto documentarlo. Si tenés un constructor muy específico, como esos que digo, constructores de clase, que por ejemplo parten desde otra instancia, por ejemplo vos le pasás una instancia que ya está creada y a partir de esa instancia como que clona y hace una nueva, por ahí sí te interesa, pero generalmente los constructores no se ponen. Y sobre todo el constructor por default, no, obviamente no se pone. No. ¿Qué? O sea, de vuelta, todo depende de lo que quieras mostrar y si aporta valor o no. Si no aporta valor en nada, tipo, si tu constructor toma todos los atributos y se entiende que tipo vas a tomar todos los atributos, tipo nada, no los pongas. O sea, no lo pongas de constructor porque se da por sentado. Si lo querés poner, ponelo. O sea, más información hace daño, pero entiendo que van a saber regular hasta cuánta información exponen, ¿no? O sea, ustedes mismos se van a dar cuenta. Claro, sí, yo entiendo que, bueno, recibís un código, recibís unos créditos, recibís una nota. Yo entiendo que eso sería lo que recibiría. Si justamente por ahí es una clase que no recibe nada de eso y decís, che, me llegó una sorpresa, mirá que todo esto lo saca de otro lado, bueno, por ahí poneme el constructor para que yo me dé cuenta que en realidad no recibís nada de eso por parámetro. Pero, de vuelta, todo depende del caso y si aporta valor o no. Siempre está ahí la cosa de si aporta valor o no. Y es una línea muy delgada, ¿no? Es súper subjetivo, entonces es difícil a ver si darse cuenta. Sí. Si una clase tiene una implementación, o sea que... Ah, bueno, ya lo vamos a ver. Ahora estamos viendo nomás las cajitas, tipo, los símbolos. Ahora vamos a ver las flechas, que son las relaciones. Pero bueno, las interfaces. Pasemos a las interfaces, ya vimos las clases, ahora son las interfaces. Son exactamente iguales, solamente que tienen arriba del nombre una cosa gigante que dice interface, ¿no? Lo cual me da una idea de que se trata de una interfaz. Y obviamente solamente tienen dos secciones. ¿Por qué? Porque no tienen atributos. Porque las interfaces no deberían llevar atributos. Llevan solamente métodos. Las declaraciones de los métodos. Bien, las interfaces son más fáciles. Vamos a tu pregunta. ¿Cómo yo marco que estoy heredando, que estoy implementando, que estoy de alguna forma usando? Exacto. Bueno, para eso están las relaciones. Las relaciones son las flechas, ¿no? Entonces todo tiene una flecha distinta. Y las distintas flechas que tenemos son asociación, que dice representa una relación de conocimiento o uso entre un objeto u otro. Esta es la flecha que a veces no se le pone cabeza. O sea, si, por ejemplo, en el diagrama que veíamos que acá no hay flecha directamente para ninguno de los dos lados, se da a entender como que es de asociación. Por lo general, y encima si no se pone, entiendo que la asociación es bilateral, porque los dos se conocen. A mí me gusta, personalmente a mí me gusta más que siempre lleve la flecha. Porque por lo general es raro que dos clases se conozcan entre sí. Me parece más normal, lo más normal del mundo es que solamente se conozca una hacia la otra. Y queda más claro cuál conoce a cuál, o cuál usa a cuál, poniendo la cabeza de la flecha. Bien, eso es la asociación. ¿Qué es eso de lo de usar o conocer? A veces conocer por el tema de delegar en otro, o simplemente para consultarle cosas. Bueno, puede verse como otro caso de uso. Bien. Después, la famosa herencia. La herencia lo van a ver un montón. De hecho, estaba en el diagrama. Si se fijan acá tenemos que hay una clase de pago. Y hay tres tipos de pago. Está en efectivo, en cheque y en crédito. Y todos obviamente son un tipo de cosa. Y está usando la flecha triangular vacía, que esto implica que es hijo de. O sea, los que apuntan hacia la clase padre son los hijos de, bueno, la clase padre, que en este caso es pago. Eso es herencia. Una clase hereda de a quién apunta. Implementación, esto es para las interfaces, es como es muy parecida a la herencia, pero en vez de tener la línea toda completa, es línea puntuada. Simplemente se representa así para distinguirlo, pero es muy parecida, pero la cabeza de la flecha es igual a la herencia. Y de vuelta, una entidad implementa una interfaz a la que apunta, así como la clase hereda de a la clase a la que apunta. Después están estas tres, que son más difíciles de determinar. Sobre todo vamos a ver la última, que la dejé para el final justamente a propósito, a pesar de que acá está cuarta, que es dependencia. Pero bueno, veamos las otras. Para mí son más normales las otras que la última. Agregación.
Agregación quiere decir que un objeto se compone de otros. Por ejemplo, ¿qué objeto se compone de otros? Colegio de materias. ¿Cómo? Colegio de materias. Colegio puede tener muchas materias, está compuesta de materias. Iba a pensar una clase tipo típica de Java. ¿Cuál? ¿Cuál puede ser? Una clase que se componga de otras. Específica de Java, tipo, que ya existe. Una array list, cualquier colección. Una colección está compuesta de otros, ¿no? De otros elementos. Pero bien, vimos varios casos donde va a cambiar un poquito, hay una cuestión sutil respecto a cuándo usar la flecha, que la agregación y composición son estas dos, ¿no? Las dos son con rombito, pero una es rombito relleno, otra es rombito vacío. El rombito vacío es una relación más débil, es decir, está compuesto de esos elementos, pero no, o sea, pero el ciclo de vida de los elementos no depende del objeto que los compone, que los agrupa. ¿Se entiende? Que sí por ahí sí es una relación así en el caso de el colegio y las materias, por ejemplo. O un auto y sus partes. Tipo, bueno, el auto y sus partes no, depende de cómo lo vean. Pero por ejemplo, las materias en sí, o que tienen su código, o sea, las materias de FIBUA no tienen sentido sin FIBUA. O sea, muere FIBUA, mueren las materias. ¿Se entiende? Entonces, ahí usamos composición. O sea, FIBUA está compuesta de materias y si desapareciese FIBUA, bueno, desaparecen las materias. Distintos en el caso de las colecciones, porque en las colecciones, si desaparece la colección, los elementos generalmente siguen vivos. Entonces, en ese caso es una agregación. O sea, agrupan nomás, pero no se componen de eso. O sea, no es que son compuestos de la clase que agrupa. Sí. En el caso de la relación entre FIBUA y materias, ¿puede ser que se combine la agregación con la composición en el diagrama? Por un lado el blanco y por otro lado el negro. No, o sea, en agregación y composición tenemos solamente de un lado. Es raro, te diría que es muy raro que se componga uno de otro. Porque implicaría, tipo, que vos componés, o sea, que tiene una dependencia circular ahí. O sea, porque vos decís, FIBUA FIBUA está compuesta de materias, que materias está compuesta de FIBUAs. O sea, es como medio, o sea, ¿cómo termina ese bucle eterno, no? Vamos a ver un caso particular que es cuando hay agregaciones a sí mismos. Eso se da mucho. Tipo, una clase que esté compuesta de otras clases de sí mismo. Tipo, ¿con qué puede ser eso, por ejemplo? ¿Qué clase que se les ocurra de algún TDA que conozcan está compuesta de otros tipos de su misma clase? Hay varios TDAs. ¿De otra clase? No, de su misma clase. O sea, un TDA que, si ustedes tienen que identificar una clase que conforme a ese TDA, dicen, es una agregación de a sí mismo. Tipo, como que es una flecha que apunta a sí mismo. Un árbol, sí, yo estoy pensando en el nodo. Tipo, un nodo está compuesto de otros nodos, porque tiene hijos, podría no tenerlo, o sea, de hecho, ahí la relación es medio dudosa de si es composición o agregación. Para mí es agregación, porque los nodos podrían vivir por fuera. Pero la lista enlazada para mí es composición, porque el nodo de la lista enlazada es una cuestión que se usa solamente para implementación y que no va a existir el nodo por fuera. Depende cómo representas un árbol, el nodo puede ser un árbol por sí mismo, entonces puede ser que vos lo veas como otro árbol y ahí es agregación, porque puede seguir viviendo sin el árbol de arriba. El nodo de la lista enlazada no, el nodo de la lista enlazada tipo es básicamente... Porque no puedo sacar un elemento de la lista enlazada. No, pero el nodo de la lista enlazada es un detalle de implementación. Vos, en cambio, tu árbol podría ser, el nodo puede ser directamente la clase que vos exponés. Y puedo agregar otro árbol. Y podés agregar otro árbol. Entonces vos podés desconectar una parte de un árbol y que eso sea un árbol. Pero con la lista enlazada no, porque a vos no te interesa que hay nodos por adentro. Es detalle de implementación. Podrías implementar una lista enlazada con un array. ¿Se entiende por qué a lo que voy? Pero bueno, ese es un caso donde podrías tener una relación circular de agregación o composición. Cuando veamos patrones de diseño vamos a ver unos casos muy puntuales que son súper útiles también, para que lo usen en sus TPs. Sí. ¿Podemos ver ejemplos de agregación y composición? Sí. Básicamente, a ver si tengo algún ejemplo acá. No. Pero porque esto está repetido, no sé por qué. Acá están tipo explicados cada vez más, o sea, más en detalle. Pero ahora veo si hay un ejemplo, si no hay un ejemplo. Bueno, acá, por ejemplo acá. Auto. Por ejemplo, este diagrama es un diagrama donde, aparte de vehículos, ¿qué podemos entender de este diagrama? Está bueno para verlo, de lo que ya vimos.
Según las flechas que vimos y todo. ¿Qué es vehículo? ¿Qué es? Una clase. ¿Qué tipo de clase? ¿Es padre? ¿De qué clases? Sí. Y otra cosa más que es vehículo. Es una clase que abstracta porque tiene las itálicas, que por ahí no lo ven desde acá, o sea, no los culpo igual, pero están itálicas. Entonces vehículo es una clase abstracta, que tiene un atributo cantidad de ruedas, porque se ve que es una característica de cualquier vehículo tener ruedas, discrepo, pero bueno, así es en el diagrama, y un método que es trasladar, que tiene un integer, vaya a ser porque tipo trasladar kilómetros, metros, no sé. Con F11, pero con control al suprimir. F11. Ah, no, cualquiera, no. No, ni idea. No, igual es lo más grande que puedo ponerlo, me parece, porque es una diapositiva, no sé si. A ver si puedo agrandarlo. Bueno, lo puedo agrandar con el mouse. Ahí. A ver. Bueno, igual me anda medio como el ojete del mousepad. Pero bueno, ahí un poquito más grande. Bah. Excelente. Bueno, ahí va. Bueno, vamos con lo que podemos. Bueno, tiene una cantidad de ruedas y tiene un trasladar, que es el método. Es el único método que tiene. Que obviamente, ¿qué método que va a hacer? ¿Qué va a hacer ese método? Casualmente no es público. Tipo, de hecho es privado. Tiene el menos acá. No, iba a decir que debería ser abstracto. A priori no, porque no está en itálicas. Debería estar en itálicas. Pero bueno, podemos dar a entender que como es una clase abstracta, todos sus métodos son abstractos, así que... Sí. Me llama la atención que haya una clase con solo atributos temáticos. Esto de acá. Sí, está bien. O sea, podemos... no sabemos qué problema está resolviendo esto, ¿no? O sea, es un diagrama nomás. No sabemos si está bien modelado o no. Por ahí está modelado mal. No, o sea, vos estás reflejando lo que es tu código. O sea, pero justamente está bueno que te hayas dado cuenta, porque suele ser lo que vamos a ver la semana que viene, como un bad smell o algo que a priori suena que es malo. Cuando veamos principios de diseño, cuando veamos principios de diseño, vamos a ver que esas cosas nos van a llamar la atención y que son fáciles de ver en el diagrama. Por ejemplo, yo tengo una caja que tiene 3 secciones, una de las secciones está vacía o no existe, tipo acá, como esta que no ocupa nada. Eso es llamativo, porque vos decís, si agregas solamente un dato, posiblemente ese objeto no necesite existir. ¿Se entiende? Eso no sé si lo vieron con Fede, tipo un poco por arriba, pero lo vamos a ver mucho en las clases siguientes, donde vamos a enfocar mucho en modelar bien, más que modelar simplemente objetos por modelar. Pero bueno, es bueno que te hayas dado cuenta, porque no está bueno eso. Por lo general, si algo no tiene métodos, por lo general nos dice que hay algo mal. Que por ahí esa clase no merite que exista, o que tipo hay que reformular algo para que sí tenga comportamiento, o hay comportamiento que está en una clase hija que por ahí podría estar en la clase padre, cosas del estilo. Bien, pero es algo a anotar. Pero bueno, esto es una representación de un código que hizo un chango, cualquiera, no nos importa si está bien o mal. Intentemos entender el UML. Sí. ¿Una clase abstracta podría implementar sus métodos? Una clase abstracta, sí, implementa su método. De hecho, si vos querés mencionar que lo sobreescribís, tenés que reescribirlo en la clase hija. O sea, si por ejemplo en la clase padre existe un método abstracto o existe una definición de un método, vos para decir que lo estás haciendo el override, tipo la estás sobreescribiendo el método, lo especificás en la clase hija también. O sea, acá tendrías que poner trasladar, por ejemplo. Pero acá, de hecho, como no es un método abstracto, seguramente está implementado, entonces no lo sobreescriben porque ya está implementado. Tipo, el trasladar existe, que es simplemente seguramente agregar kilómetros al ¿cómo se llama? El contador de kilómetros. Bueno, no importa. Sí. Pero entonces trasladar no tendría que estar subrayado, es abstracto. No es abstracto, y aparte el abstracto es que está en itálicas. El subrayado era si era método de clase, que era que vos lo podés llamar directamente invocando a la clase y no a un objeto. Pero bueno, sigamos intentando. Después evaluamos, en las siguientes clases evaluaremos mucho si esto está bien o está mal, o sea, el diagrama particularmente seguramente esté mal, por varias cosas que ya mencionaron.
O sea, esté mal modelado. No digo que esté mal, el diagrama seguramente esté bien, lo que digo es que está mal modelado la solución al problema que quiera resolver. Pero veamos, intentemos entender el UML. El UML nos dice, bueno, que hay una clase padre que es vehículo, que tiene dos clases hijas, que una es monopatín, que es concreta porque no están itálicas, y tiene otra que es vehículo matriculado, que es otra clase abstracta, que a su vez tiene dos hijos, que es auto y moto. Bueno, podemos ver que el monopatín tiene una capacidad de batería y una carga, y podés cargarlo particularmente. Esto podría ser que tenga otra clase que sea, otra clase que sea vehículo eléctrico o lo que sea, o una interfaz que sea cargable o lo que sea, o eléctrico. Entonces ahí podrían implementarlo los autos o las motos o los monopatines, que cualquiera que sea eléctrico. Depende mucho del problema también. Y bueno, y el auto implementa cargar nafta y agregar accesorios, tiene una lista de accesorios y tiene un contador de nafta. Y los accesorios son otra clase, que tienen un precio, no tienen métodos. De vuelta es algo que llamaría la atención cualquiera, o sea, de hecho cuando corrijamos los parciales, si vemos una clase así nos va a llamar la atención. Pero esto es una asociación. A todo esto era porque vos me habías preguntado qué era la asociación. Bueno, acá tenés una asociación. El auto se compone de accesorios, ¿sí? O sea, tiene una composición de accesorios. Puede tener, acá nos dice, bueno, acá está el detalle que todavía no vimos, que es la multiplicidad en estos casos. La cardinalidad también se le dice a veces, que es la relación visto desde un lado y visto desde el otro de a cuánto puede estar asociado. Por ejemplo, visto desde el auto puede tener infinita cantidad de accesorios. O sea, de 0 a 1 trillón, ¿no? Eso visto desde el auto. Ahora, el accesorio, que es la relación que va hacia el revés, solo puede pertenecer a 0 o 1 autos, ¿sí? Porque no puede estar en 2 autos a la vez. Entonces tiene sentido que esa sea la multiplicidad del accesorio. O no pertenece a ningún auto, está ahí tipo en la tienda esperando a que alguien lo compre, tipo unas lucecitas de neón, o ya pertenece a un auto y está instalado en el auto. Y pertenece a ese auto. Ahora, es una asociación porque el día de mañana yo vendo el auto y le puedo sacar las luces de neón antes de venderlo y las luces de neón quedan ahí, tipo separadas. O viene el nuevo comprador y dice, la verdad esto es una grasada, se lo saco. Que tendría toda la razón. Pero bien. Y por el otro lado está la moto, que también tiene accesorios. Por alguna razón no está la relación hecha, está mal hecho el diagrama evidentemente. Tiene una matrícula, la matrícula está bien porque lo hereda de la clase de arriba, no sé por qué está especificado de vuelta. En este caso no haría falta porque tanto se entiende que el auto y la moto, los dos ya tienen matrícula porque heredan de vehículo matriculado. Y implementa tipo cosas que nada que ver, obtener créditos y poner nota. O sea claramente la moto es una materia encubierta y por alguna razón tipo se agregaron así. Sí. Sí. ¿No era agregación? ¿Cuál? El rombo, perdón, acá también tenemos la composición. No lo había visto. Vos decís, esto es agregación. Esto es que el auto posee tanta cantidad de accesorios y el accesorio, si no pertenece a un auto, sigue con vida. De hecho, esto de que sea 0, 1 es mucho más común, o sea, que pueda permitirse de la relación desde el accesorio hacia el auto, que pueda pertenecer a 0 autos, te da indicio de que es una agregación. ¿Por qué? Porque si puede no pertenecer a ningún auto es porque tiene valor por sí mismo. O sea, puede existir por sí mismo. Por otro lado, la matrícula no. La matrícula sí o sí está asociada a un auto. O sea, a un vehículo. Si el vehículo deja de existir, ya no existe más esa matrícula. No es trasladable, no sigue existiendo la matrícula por sí misma, no tiene valor alguno. Por eso, en este caso sí es una composición y por eso es un valor más fuerte. Porque si el vehículo matriculado desaparece la matrícula. La matrícula no existe por sí sola, siempre está atada a un vehículo. Vos no podés matricular, no sé, un perro después. O usar la matrícula para, no sé, andar en skate. No podés. O sea, la matrícula es solamente un atributo que vive gracias a que existe el vehículo. El vehículo matriculado en este caso. Bueno, no vimos acá una que es fácil de identificar, pero acá hay una interfaz, que la tenemos acá, que tiene un método que es reparar y que el único que le implementa es vehículo, que por consecuencia lo van a implementar todos los hijos también, ¿no? Porque si
la clase padre, la clase abuela en este caso, implementa una interfaz, todas las herederas van a implementar esa interfaz por consecuencia. Bien, en este caso la multiplicidad, perdón, aclaro este último detalle, en este caso la multiplicidad es 1, 1. Es lo que digo, la matrícula casi siempre cuando es composición tiene que ser 1 o más, porque no tiene sentido que sea 0, porque la matrícula, como dijimos, no tiene sentido que exista por sí sola, entonces no podría no pertenecer a ningún vehículo matriculado. Sí o sí tiene que pertenecer a uno al menos. Sí. No, no sé, ¿Ferrini no dice ahí en la puerta a dónde lo mandaron? Porque... Ok, gracias. Nada. Igual es como... Son como la octava semana, tipo. Yo no soy Ferrini. Ya debería saberlo. Bueno, bien. Bueno, y vehículo matriculado dice una sola porque no pueden tener... O sea, no pueden no tener matrícula y aparte tiene máximo una. Entonces ahí especificamos que es una y una, solamente una. ¿Sí? Bien, acá, sí. Entonces, el vehículo es una clase abstracta. Los métodos, tanto los métodos como los atributos están anotados en digital. Eso no importa. Sí o sí, el vehículo matriculado va a heredar todo. Vehículo matriculado va a heredar todo lo de arriba y después los hijos van a heredar todo lo que acá especifique vehículo matriculado. Que no especifica nada porque evidentemente no tiene comportamiento por sí solo. Posiblemente lo único que hace es tener esta relación con la matrícula, es para lo único que sirve. Pero debería tener algo tipo obtener matrícula y ya tendría mucho más sentido. Tipo, o renovar matrícula o algo de eso. Tendría que tener comportamiento. O sea, tendría sentido que si existe la matrícula sirva para algo. Si no, no la modelás directamente. Sí. ¿Y qué sentido tiene que el vehículo sea una clase abstracta y que la interfaz es reparable y aparte? ¿Por qué no aprovecharías y la meterías en la clase abstracta y también después? Porque puede ser que haya otras cosas. Porque acá estás viendo una parte del diagrama. Puede ser que el diagrama contemple otras cosas, que otras cosas también son reparables. ¿Se entiende? Puede ser que, por ejemplo, después tengas portones o talleres que tengan portones y los portones son reparables. Y contratás a alguien que repara cosas, tipo, o bicicletas o lo que sea, tipo algo que sea reparable y lo tenés. Pero, porque acá estás haciendo la lupa en este diagrama, o sea, después tenés que ver el problema en cuestión a ver si efectivamente tiene sentido. Acá no estamos... Tipo, en este caso particular no estamos juzgando el modelo, sino que estamos interpretando lo que quiere decir el diagrama para entender qué es lo que se codió. El problema no lo conocemos, lamentablemente, en este caso. Bien. Quiero ver si quedó algo sin mencionar. Bueno, el de dependencia. Los otros ya más o menos lo quedó. Tipo, agregaciones. Esto es una forma de verlo también. Representa un, tiene un. Es fácil de verlo. Tiene un. Y lo que decía, cada objeto tiene su propio ciclo de vida. El auto y los accesorios, los dos viven por separado. ¿Los podés unir? Sí, buenísimo. Tenés un auto más fachero. La matrícula no vive por fuera, o sea, no tiene su propio ciclo de vida. El ciclo de vida de la matrícula está atado al vehículo matriculado. Por ejemplo, relación entre curso y alumno. Y acá tenemos composición, que tiene un, pero la parte dependiente depende enteramente del todo. Bueno, es una forma casi filosófica, ¿no? Pero complejo de decir. Pero es básicamente eso, que el ciclo de vida del objeto contenido, es decir, la matrícula, por ejemplo, está asociado al ciclo de vida del objeto contenedor. O las materias están asociadas a la facultad, por ejemplo. Es decir, la parte no puede existir sin el todo, de vuelta. Estamos en facultad de psicología, de filosofía. Bien, relación entre aula y facultad, me encanta esta relación. Obviamente el aula no existe por sí sola, o sea, si no existe la facultad, nadie va a llevar el aula a otro lado y la va a instalar en la UADE. No, primero porque son mucho mejores las aulas de la UADE, nadie querría instalar esta aula en la UADE. Esta aula justo sí, es la más linda de todas, pero la 310 ni en pedo. Y eso, no tendría sentido que aula siga existiendo sin facultad. Bueno, y dependencia, que es la última que nos faltó, que representa que una relación en que hay un objeto que es un cliente de otro y utiliza a otro como proveedor. Es muy difícil de marcar la diferencia con la asociación, porque es muy parecido en el sentido de que tenés un uso de algo de otro objeto, pero es como que vos dependés, de alguna forma tu ciclo de vida está atado a la vida del otro objeto del que vos dependés. Es un poco más fuerte la relación que la asociación.
es mucho más difusa la barrera. O sea, si no se aprenden de memoria la dependencia, para mí no corran riesgo. O sea, no la usen la dependencia cuando no es muy... O sea, tiene que ser un caso muy específico. Por ejemplo acá, relación taller automotor y grabador, donde el taller utiliza el método grabar de aquellos objetos que saben ejecutar dicha acción. Bueno, no sé si el ejemplo encima me encanta. Pero bueno, nada. Es muy difusa y capaz muy puntillosa la diferencia entre la asociación y la dependencia. Yo diría que siempre usan la asociación por defecto. Después, si quieren como ponerse más finolis, bueno, pueden ver de usar dependencia. Bueno, en este caso, eso es lo que decía de que el ciclo de vida está atado, es porque también esto. O sea, si cambia algo en el comportamiento de otro objeto, va a afectar necesariamente al objeto que lo utiliza, ¿no? Al cliente. Como que está atado ahí. O sea, la implementación de uno termina estando bastante atado al comportamiento del otro. Cosa que por ahí en el otro es como más laxo la relación. Es una relación de asociación un poquito más fuerte. Úsenla con muchísimo cuidado. Para no usarla porque sí. O si quieren quedar muy capos en el examen, no sé. Pero bueno. Implementación ya lo vieron, ingredientes ya lo vimos. Esto no hay mucho. Bueno, ¿se entendió todo hasta acá? Más o menos. O sea, ¿creen que si les doy otro de estos diagramas lo van a poder interpretar? Igual lo vamos a hacer en la práctica, que la práctica va a ser una continuación de la teórica, pero lo vamos a ver. Pero bueno, lo importante es que sepan en un principio saber interpretarlo. ¿Por qué? Porque es el primer paso para, una vez que yo sé interpretar lenguajes de UML, bueno, cumplí una parte del objetivo de UML, que es tipo entender lo que otro quiso hacer. Si yo puedo entender lo que otro quiso hacer, listo, una parte de UML está resuelta. Falta la otra parte de UML, que es diagramar un UML para que otro lo entienda, para que su compañero de al lado lo entienda. Pero bueno, una parte si entienden, ya la mitad está hecho. Bien. Y es el primer paso para que sepan escribirlos ustedes. Bien, vamos al otro tipo de diagrama, que este diagrama no lo vamos a ver tan en detalle, o sea, porque no lo vamos a utilizar tanto, lo vamos a utilizar más que nada en el TP, en algún ejercicio de parcial o de final, que les pidamos diagrama de secuencia. Es más una herramienta para la vida y para que usen para el informe del TP, que es súper útil por lo general o tienen flujos complicados. Como dijimos que el otro era un gráfico estático, es decir, representa como cuáles son las clases y cómo se comportan y cuáles son los métodos que tienen y todo, pero no dice mucho de cómo relacionan en lo chiquito, claro, en el código, cómo es la ejecución de una serie de instrucciones y cómo es esa relación. O sea, sí, yo veo que hay una asociación de que, no sé, ahí decía que el sistema de pagos usa un pago, ¿no? O contiene un pago. Bueno, pero ¿cómo? ¿Para qué? ¿Para qué es esa relación? Bueno, la relación, el detalle de la relación se ve en el diagrama de secuencia. Ves cómo interactúa un objeto con otro, efectivamente, cuando ejecuta código. Y nos permite eso, nos permite diseccionar algún proceso, algún flujo de código que sea complejo o interesante y ver cómo es la secuencia justamente de pasos que se llevan a cabo y quiénes la llevan a cabo para hasta finalizar esa secuencia, que es la que aporta valor diagramar. Como dice acá, hay actores. Los actores, en lo que vamos a ver nosotros, son exclusivamente las clases o una instancia, un objeto, una clase. Puede ser que representemos varias instancias de una misma clase, porque si aporta valor al diagrama lo hacemos. No está mal hacerlo tampoco, porque de vuelta no es purista nuestro approach al UML. Entonces, si nosotros vemos que, por ejemplo, hay una relación donde interesa ver que, por ejemplo, cómo interactúa con dos objetos distintos, bueno, ponemos dos objetos de la misma clase. Lo denotamos de alguna forma como decir objeto 1, objeto 2, para que se entienda que son dos instancias distintas de la misma clase. Pero ahí ya eso es interesante también, porque nos metemos más en instancias de objetos que en clases. Nos vemos ya en objetos a nivel objetos instanciados. Eso también es importante. Así como tenemos actores, tenemos las flechas, que obviamente son las comunicaciones que van a hacer en programación orientada a objetos. Las comunicaciones. Sí, invocación a métodos con determinados parámetros. Que por ahí los parámetros los recibe de afuera y se lo pasa al otro, o bueno, son parámetros que usa.
que gestionará ahí mismo la clase. También eso lo podemos sacar del diagrama de secuencia. Bien, bueno, acá más o menos lo ven. No sé si esto se va a ver muy chico, me imagino, pero tenemos un usuario. Acá este usuario se denota siempre casi con la personita, que es un usuario que es el que generalmente dispara la acción en muchos casos. Ojo que ustedes pueden hacer un diagrama de secuencia que no parta del usuario, porque por ejemplo en sistemas súper complejos hay diagramas de secuencia tan grandes que con diagramar una parte que está adentro ya es un montón de valor. No hace falta que partan desde la persona que hizo un clic o del proceso que inició todo. Pueden hacer una parte específica que diga, ok, cuando me llega este evento o algo, tipo, yo ya puedo a partir de ese momento diagramar. En este caso parte desde el usuario mismo, del usuario humano, y dice, ingresa tal operación, pasa por el software es algo muy abstracto. Como bueno, notar acá es un diagrama de secuencia que no es orientado a objetos, porque no habla de clases, habla de cosas mucho más abstractas que eso. Habla de software y de storage, o sea, de casos más a nivel arquitectura que a nivel clases. Pero justamente este diagrama, y lo menciono en la diapositiva más adelante, es mucho más general que el diagrama de clases. Porque el diagrama de clases, justamente como le indica el nombre, está atado a que haya clases. Entonces sí o sí un paradigma orientado a objetos. En cambio, el diagrama de secuencia no. El diagrama de secuencia, tipo, puedes usarlo. Yo lo he usado para mi tesis de cuando me recibí, lo he usado infinitas veces en el laburo, y obviamente no estaba diagramando clases en ninguno de esos casos. Simplemente usé las nociones que me dio el diagrama de secuencia conocido de UML, lo adapté a lo que yo quería transmitir y lo apliqué, ¿no? Pero es muy parecido en vista, y esto es parecido también. O sea, es actores, que no, justo los actores no son clases en este caso, y la comunicación son flechas, y son invocaciones a métodos en ciertos casos, o acá son como acciones más abstractas, tipo el usuario ingresa algo, no es un método, no es una invocación a un método, es una declaración de algo directamente, una operación. Pero bueno, vamos a ver los detalles más de la sintaxis. Acá dice objetos, se contradice con todo lo que acabo de decir, porque yo dije que puede servir para otras cosas, pero puede ser, o sea, nosotros lo vamos a ver más que nada para objetos, obviamente, pero puede servir para actores en general, como dice la diapo anterior, puede ser cualquier actor, que un actor puede ser una definición abstracta de algo, puede ser un componente de software, puede ser una clase, puede ser un objeto, puede ser un chango que pasa por ahí, puede ser cualquier cosa, un actor, cualquiera. Y es cualquier participante del proceso que estoy diagramando, ¿no? O sea, si ese actor tiene una participación en el flujo que voy a estar diagramando, lo pongo. Amerita hacer un rectangulito que contenga al actor ese. Y es como sería esto que si esto estuviese recubierto por un cuadrado, ¿no? O sea, esto está puesto así porque es un poco más aesthetic, pero podría estar recubierto por un cuadrado y generalmente eso ya representa una línea de vida. O sea, representa que ese actor va a tener incidencia en el proceso, ¿no? De alguna u otra forma. Bueno, acá dice el rectángulo lleva el nombre del objeto o del actor. Y todos los objetos generalmente están alineados. O sea, no es que arranca, van siempre en la cabecera y después, bueno, tendrán líneas de vida distintas. Bueno, líneas de vida, lo mencioné, es lo que indica acá. Línea de vida es, los objetos cuentan con una línea temporal, que es esta puntiaguda, no sé si la llegan a ver. Esa es la línea de vida del objeto. Que indica que sobre esa línea de vida van a ir ejecutando acciones cuando le toque y van a ir apareciendo acciones en el eje vertical de esa línea de vida. La línea de vida generalmente va hasta el momento donde deja de tener incidencia, o sea, desde el principio del proceso hasta el momento que deja de tener incidencia en ese proceso, o hasta el final, ¿no? Generalmente no se ponen tan quisquillosos con eso. O sea, pueden hacer tipo cuadrado, línea de vida hasta el final y listo. Y después las acciones son las que van a tener más representación del orden de las cosas. Bueno, las acciones, ¿qué son? Estos cuadrados blancos, básicamente. Las acciones es, cuando un objeto realiza una acción, se diagrama con un rectángulo sobre su línea de vida. El rectángulo tendrá comienzo desde que se invoca la acción hasta que termine el procesamiento. Fíjense que acá
el administrador es la acción total del proceso y dice, bueno, voy a invocar el software. Ahí se inicia una acción, que la acción tipo, dura particularmente un poquito antes de que termine la acción del otro, porque nada, este va a seguir vivo hasta que este le retorne. Justo igual, tipo, lo que este retorna, seguramente este lo retorna o ahí determina el final del flujo. Pero si se fijan, incluso son dos acciones. No me había dado cuenta, son dos acciones distintas, que por alguna razón no están muy bien separadas, pero hay una linita que divide. Esto es una acción, o sea, esto invoca al administrador, hace el proceso que es una acción entera, pero que implica dos acciones en el software. Que de vuelta, el software es muy abstracto, podría ser dos partes distintas del software y quedaría un poco más claro. Si me agrega valor, pondría tipo software parte 1, software parte 2, yo qué sé, y una acción sería sobre software parte 1 y otra acción sería sobre software parte 2. Acá lo engloba dentro del mismo actor y son dos acciones. Una es cuando le pide el permiso, va al storage, retorna si hay un error de permisos o no, y una vez que validó el permiso, ahí le pide la información y escribe sobre la base de datos, ¿no? O sea, como son dos momentos distintos sobre el mismo flujo. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre la línea de vida y la acción? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre la línea de vida y la acción? O sea, la cantidad y el cuadrado. Entre esta es como justamente la invocación del método, este es el valor de retorno. Me refería a la vertical. ¿Esto? No, la acción, fíjate que hay dos acciones acá. Y la línea de vida es una sola. O sea, hay dos acciones, pero la línea de vida es una. Y de hecho acá, porque hay tres actores nomás, ya lo vamos a ver con otros ejemplos, pero van a ver que va a quedar muy claro el orden de ejecución de las cosas y cómo es cómo termina escalando, tipo el stack trace, si quisiesen verlo, con las acciones. Pero justo en este diagrama es como que queda muy difuso porque lo hicieron muy apretado todo. Sí. ¿La barra de acción? Ya lo vamos a ver que sí, porque hay veces donde se ejecutan varias acciones y en momentos distintos, o sea, sí, es importante. Y si le pones siempre tipo la línea de Depende, por ejemplo acá no pone línea de acción porque no hay línea de retorno, simplemente es como un mensaje de ida y no hay algo que opere, o sea, el storage como que de alguna forma lo resuelve. Como que el diagrama, de hecho, decide ignorar cómo funciona el storage. El storage funciona y no hace nada, o sea, simplemente sabe hacer las cosas y por eso no pone una acción. Porque no es una acción que importe dentro del flujo. Es tipo, yo le digo al storage que lo haga. Después si el storage falla y tiene un proceso de retries, de reintentos, de resiliencia para que en algún momento se escriban esos updates, buenísimo. Pero no le interesó plasmarlo en este diagrama. ¿Por qué? Porque por ahí el que implementa el storage no tiene nada que ver con el que hace este diagrama. Que por ahí seguramente sea alguien que trabaja en la parte del software. Porque es lo que más le hizo foco acá. Pero bueno, siempre hay que poner como barreras de lo que queremos diagramar. Porque de vuelta, si diagramamos todo, tipo el diagrama de flujo entero de todo, es como que no suma nada. Voy al código y lo leo, tipo, si son instrucciones a fin de cuentas. Esto es una ayuda para decir, esta parte la resalto y la clarifico un poco. Bien. Bueno, esto dice, el rectángulo tendrá comienzo desde que se invoca la acción hasta que termina su procesamiento y en todas las acciones que esta invoque, mediante mensaje, es decir, que si esto invoca otra acción, bueno, tiene que esperar que se terminen las que invocó para terminar. Y después dice, puede haber varias acciones de un objeto en ejecución en un mismo momento. Sí, porque puede pasar. Bueno, mensajes, eventos. Son las flechas, básicamente, que son las que triggerean las acciones de los distintos actores, ¿no? Son estas de acá, que serían para objetos, invocaciones a métodos. Para otras cosas, ustedes verán cómo lo plasman. Dice, las flechas contienen el nombre del mensaje, el método junto a sus parámetros cuando es el caso de objetos, o la descripción de lo que hace. Y los mensajes pueden ser dirigidos hacia sí mismos. O sea, los objetos se pueden mandar mensajes a sí mismos, eso a veces pasa. Es como el tema de cuando plasmamos asociaciones circulares, agregaciones circulares en los diagramas de clase. Bueno, acá tenemos otro diagrama de secuencia que acá por ahí lo vemos un poquito más claro. De vuelta, estos no son clases, digo objetos, estos son conceptuales, o sea, es usuario, dispositivo, base de datos. Muy parecido al otro,
Pero acá el dispositivo, sé que es un smartphone o algo, tiene varias como acciones distintas y la base de datos acá decide modelar lo que hace. Fíjense que el usuario arranca desde el usuario, ¿no? Siempre hay alguien que dispara el tema. No, en este caso decidió no diagramarlo como toda una acción, porque, no sé, decidió no hacerlo así, podría hacerlo. Dice abrir aplicación, el dispositivo intenta acceder a la webcam. Acá, por ejemplo, diagrama un flujo exitoso, ¿no? Porque tranquilamente podría ser que le diga acceder a la webcam y falle porque hay un error de permisos. Eso también pasa con los diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia, por ahí, tiene más sentido hacer 2 diagramas para los distintos casos que hacer todos los casos posibles en un mismo diagrama. Por ejemplo, acá dijo el flujo exitoso. Si quiere hacer un caso de un flujo fallido, hace otro diagrama con los mismos actores, pero que se vea que falló en un momento y cómo resuelta en ese caso. Si intento hacerlo todo en el mismo diagrama, se ensucia un poco, se vuelve muy verboso y ya deja de ser simple de transmitir. Existe esa forma de hacerlo, ya lo vamos a ver. Existe como alternativas o distintos outcomes posibles, pero para mí conviene hacer 2, en los casos de error sobre todo. Bueno, acá tenemos eso, que intenta acceder a la webcam, se fija a sí mismo si puede acceder a la webcam, por eso tiene una llamada a sí mismo. Una vez que se fija si puede acceder a la webcam, que quizás lo pone así porque es otra parte dentro del dispositivo. Podría hacerlo todo junto, sí, depende mucho de lo que quiera transmitir de vuelta el diagrama. Pero bueno, evidentemente después de que hace el acceso a la webcam, lo obtuvo, dice obtener foto. Le pide al usuario tipo, saca una foto. El chabón, o en este caso dice detectar la cara. Bueno, detectar la cara porque está sacando una foto y tiene un detector de cara, yo qué sé. Una vez que detecta la cara, le envía un mensaje al dispositivo tipo, detecté la cara. Si se fijan, pasa acá a Retrieve Mood. Mira, es como un sistema que te lee, depende de la cara que vos ponés, tipo la emoción que vos estás ejerciendo, ¿no? Tipo, o que estás teniendo en ese momento. Entonces, a la base de datos dice, como es una base de datos recheta, tipo, te identifica los sentimientos. Va, tipo, y le dice, obteneme el mood según esta foto. Va, obtiene el mood, te muestra al usuario le muestra el mood. Y después hace algo más que dice Retrieve Music. Es como otra cosa más. Es como que es una aplicación que hace tipo un filtro para Instagram, básicamente. O sea, que va, te saca tipo una foto, te saca el humor y aparte le pone una música a tu cara, tipo, de ese momento. O lo que sea que quiso demostrar esto. Estoy intentando interpretar el flujo de lo que sea que está demostrando esto. Evidentemente tiene que ver con eso. O es lo que yo puedo derivir de esto. Igual lo que me importa es que va a haber estas interacciones entre los dispositivos, la database. Acá como no conocemos el problema, obviamente nos queda una pata afuera. Pero más o menos podemos interpretar qué es lo que está haciendo. O sea, cómo interactúan los actores, que es lo más importante que nos quiere mostrar acá. Pero ves que más o menos podés dilucidar cómo funciona el flujo de solamente verlo. O sea, podés más o menos detectar de qué se trata de lo que estás intentando resolver. Bueno, mencionando el caso que vos decías, hay otros elementos que pueden estar presentes en el diagrama de secuencia que se usan menos porque a su vez complejizan el diagrama, lo hacen más grande, a veces no son del todo claros, que son básicamente fragments, se le llama a un contenedor rectangular de una parte específica del flujo, que tiene un nombrecito, un detalle, y generalmente se usan para las estructuras de control. Los loops, los breaks, tipo si por ejemplo estoy en un loop, bueno, después hay un escenario donde puede plantearse un break, o una condición donde tengo 2 posibles alternativas, tipo ya sea porque es un switch donde tenés varias alternativas, o porque tenés un if solamente y tipo marcás como que es opcional esta parte del flujo. Decís es opcional dependiendo de ciertas circunstancias. Y también hay otras cajitas que tienen que ver para el tema del manejo de errores, tipo si se da este error, tipo ejecuta esta parte del código. Pero de vuelta, complejiza, lo vamos a ver en este caso. En este caso, por ejemplo, hay una orden, tenemos la orden, el distribuidor, hay 2 distribuidores, dice el careful y el regular, y el messenger, algo así. Tipo, esos son los actores que tenemos. Se fijan, siempre la sintaxis cambia un poco, porque de vuelta, esto ya se parece más a un diagrama de objetos,
y acá, como mencioné, puede ser que haya varias instancias de un mismo objeto. En este caso lo diagramó así, como especificó cuál es la clase y cambió el nombre según el caso. Uno es más cuidadoso, el otro es normal. Pero bueno, esto se asemeja más a objetos, si quieren. Solamente que dice dispatch, que dispatch está bien porque nosotros decimos que envían mensajes, se dice como dispatch. Pero dice encuentra un mensaje, si bien no me especifica parámetros y eso, esto activa el inicio de la acción. Hay un loop, que este es el fragmento del loop, así se especifica un fragmento. Esto dice va a loopear, si se fijan tiene un detalle, for each line item, o sea por cada línea. Y acá va a tener un if, que es el alt, que tiene un if, se cumple esto, va a hacer el dispatch al distribuidor cuidadoso, ¿no? Si el valor de lo que está haciendo, de lo que está despachando, o de lo que está armando la orden, el empaquetamiento, lo que sea, es de mucho valor, bueno, llama al chabón que tiene mucho más cuidado. Y si no, se lo manda a uno cualquiera, ¿no? Total es lo mismo. Si compraste, no sé, un sticker, no importa. Pero bueno, ahí tenés como justamente las estructuras de control en versión diagrama de secuencia. Que no son necesariamente estructura de control, o sea, los if y else del código pueden ser esto, pero puede ser otro caso, como por ejemplo lo que vimos antes, que no era específicamente código. Lo que estábamos viendo era un poco más por arriba, un poco más abstracto. Pero bueno, acá tenés las dos alternativas. Y esto lo va a hacer el loop for each, ¿no? O sea, por cada línea. Obviamente cuando termina las líneas, termina el loop. Hay casos donde son loops infinitos y hay un caso donde tenés que poner un break para decir, bueno, acá termina el loop, ¿no? Y acá tenés una alternativa más, pero en este caso no son alternativas de múltiples opciones. Entonces esto para mí está mal, esto debería ser un opt, porque teóricamente si es una única opción es un opt, que es solamente que es una opción opcional, que es si necesita confirmación, manda un mensaje. Entonces es opcional. Si no necesita la confirmación por alguna razón, no manda el mensaje y listo. Sería como poner un if. Si quieren diagramar el if, lo pueden poner de esa manera, por ejemplo. Si se fijan, esto sería como si no existe la confirmación, esta parte del código no se ejecuta nunca y listo. Esto solo se ejecuta, o sea, esto de acá solo se ejecuta si necesita la confirmación. Y lo mismo acá. Esta parte del código se ejecuta solo en este caso y esta parte del código se ejecuta solo en este caso. Este envío de mensajes. Pero bueno, así se puede diagramar un diagrama de, por ejemplo, esto. Bueno, esto es lo que mencioné antes. No sé, o sea, me quedó muy adelante la diapo. Me hubiese gustado ponerla antes, pero es los diagramas de secuencia o similares, porque de vuelta, o sea, muchas veces bastardeamos la sintaxis del diagrama de secuencia pura y exclusivamente de objetos y lo usamos para cosas más generales. Se usan para muchos otros casos por fuera de programación de objetos, por ejemplo esto, que es un juego multijugador, donde acá diagramamos toda la parte desde el jugador, desde el usuario, hasta el servidor y la vuelta hacia el otro cliente, ¿no? O sea, hacia el otro jugador o hacia el mismo jugador. En este caso es el mismo jugador, que por ejemplo dice... Y esto particularmente está bueno porque modela tipo un MVC, que es un patrón de diseño donde dividimos el código en tres partes, tipo en el modelo por un lado, en la vista por otro y en el controlador por otro lado. El controlador es cómo interactúa con el usuario justamente. Acá dice que el jugador hace clic en una casilla, no sé, estará jugando a la batalla naval, no sé qué será, que tiene casillas. Esto integrará una acción donde se fija, va al modelo y le pregunta, atacá a esta casilla. Y el modelo le contesta en este caso, esto está en el mismo diagrama, que para mí no está tan bueno a veces, pero acá le devolvió posición inválida. Entonces devuelve un error y al jugador le va a mostrar un error. Ese es el flujo infeliz, si se quiere, o uno de los flujos infelices. Podría dividirse en dos diagramas. Podría estar este diagrama por un lado, o sea, esto acá por un lado, es decir, flujo de error, y esto flujo exitoso, ¿no? Pero bueno, acá lo puso todo en el mismo. Acá tiene el clic en otra casilla, que esta casilla le pide atacar. Evidentemente acá no tuvo error, entonces envía la actualización al cliente online, es decir, el que va a hacer la consulta al servidor. Le manda una acción al servidor que es actualizame la casilla. El servidor hace sus actualizaciones allá en internet, en la nube o donde sea, y devuelve, una vez que logró actualizar el estado, devuelve el estado actualizado. Que a su vez el cliente online, que es alguien que hace llamados al internet,
obtiene un resultado, lo parsea o algo y se lo devuelve al modelo. El modelo recibe el estado local, lo actualiza y de alguna forma se renderiza eso en el jugador. O sea, el jugador, si está tipo, jugando a la batalla naval, esto me indica que intentó hacer un movimiento tipo, no sé, atacar a esta casilla. Che, esta casilla ya la atacaste antes, sos un boludo. Imposición inválida. Bueno, indica error. Mensajito. O, no sé, jugando al ajedrez, tipo, che, quiero mover el caballo acá. El caballo no se mueve así, no puedes hacer eso. Me muestra el error. El error puede ser un montón de cosas, no es que muestre un mensaje, un cartel gigante que dice error, simplemente error. Puede ser que tipo, le anula la acción. Pero bueno, en este caso sí fue exitoso, mueve el caballo, intenta mover el caballo, bueno, va hacia el servidor, donde está jugando la partida con otro jugador o con varios jugadores, actualiza el sistema para todos y particularmente retorna la nueva visualización al jugador y el jugador ve su casilla movida con las implicancias que eso se ve. Por ejemplo, si está jugando la batalla naval, por ahí le devela que ahí había un barco, ¿no? Entonces, aparte de mostrarle que la casilla fue atacada, le muestra que, che, atacaste una casilla que había algo ahí, por ejemplo. Entonces eso es lo que se le va a terminar mostrando al jugador. Pero bueno, ese flujo se puede diagramar acá. Y acá no estamos hablando de... Es algo parecido a... Es como un híbrido entre objetos y no objetos, porque habla de controlador, vista y demás, pero allá habla de un servidor, o sea, ya se mete más con temas de internet, entonces no es de objetos específicamente, pero habla como en términos de... Un poco en términos de métodos. Pero bueno, esto ya... Sí, perdón. Y este es el último, que este justamente lo puse porque este es algo que yo hice para mi TPP, mi tesis de la FIUBA. Que nada, básicamente yo tenía una aplicación mobile, un servidor y quería mostrar cómo era el tema de un flujo particular que encima está dividido como en 3 etapas porque son 3 momentos distintos del tiempo. Entonces esto es una sintaxis que no existe en ningún lado. O sea, yo lo inventé para mostrar más o menos, o sea, yo con mis compañeros dijimos, che, más o menos cómo queremos mostrar esto. Y hagamos un diagrama de secuencia. Pero ¿cómo mostramos que son en 2 momentos distintos del tiempo? Y yo qué sé, inventemos algo, pongamos una línea puntiaguda acá en el medio y más o menos entendía que ocurre en distintos momentos del tiempo. Entonces, nada, es una forma de hacerlo. De hecho, acá agregamos información extra, como visualización de decir esto es lo que guarda el celular en este momento. Y si se fijan, la base de datos del celular se va como agrandando un poco. Pero es muy custom esto. Pero es parte del diagrama de secuencia. Y tipo, ayudaba a entender un poco cómo mover el flujo de la aplicación, de cómo interactuaba con el servidor y cómo funcionaba tipo, cronológicamente. Nada, un detalle. Esto, si se lo muestran a alguien que sabe UML de verdad y diagrama de secuencia, le va a decir, es un asco, esto no es UML, y tiene razón, pues esto es algo que parte de UML, pero tiene su propia sintaxis porque nos ayudaba a representar eso de una forma que consideramos correcta. Pero por eso, o sea, UML es una base, después ustedes pueden como construir sobre eso o cambiar lo que tengan que cambiar para lograr transmitir lo que quieran transmitir ustedes. Nada, eso era como el mensaje de esta última diapositiva, es un poco eso. Sí, alguien tenía una pregunta por ahí y sí. Jugador no puede comunicarse con servidor. O sea, más allá de que no debería, pero digo, ¿se podría comunicarse jugador con un servidor en el diagrama? Pero no se comunica con el servidor directamente. O sea, el jugador en este caso es el usuario, ¿no? ¿Se puede por una flecha que vaya de jugador a servidor? Podría ser, pero el tema es que vos, depende de lo que quieras modelar. Yo acá quiero modelar que justamente hay varios pasos previos hasta llegar al servidor. Hay una validación local, Pero hay... si quisiera, podría. Sí, o sea, de vuelta, todo depende de lo que quieras mostrar. Si querés como poner la lupa más alejada, poner la lupa más cerca. Esto podría incluso acercarse más y ya meterse con los objetos puntuales. Tipo, no sé, acá tener un HTTP client, o incluso determinar, tipo, che, tenés buena conexión, usar este cliente que por ahí tiene resiliencia, y si tenés buena conexión, tipo, no, usar, tipo, yo qué sé, cualquier cosa. O mismo, si estás subiendo, eso, si tenés mala conexión o no, depende de la calidad de lo que te bajes. Por ahí, tipo, una calidad mejor, una calidad peor, tipo, un poco va como ir cambiando eso. Lo podrías mostrar en el diagrama de flujo tranquilamente, pero eso ya hice más al detalle. Si vos te importa nomás mostrar que obtenés una imagen o algo, no te importa tanto de si la obtenés con menor calidad, mayor calidad, vos por ahí solamente te interesaba mostrar que obtenías una imagen. Por ahí en otro diagrama haces más zoom todavía y mostrás cómo, dependiendo de la conexión de internet que vos tengas, tipo la cantidad de bandwidth que vos tengas a disposición, vas a usar uno u otro, ¿no? Algo del estilo. Pero bueno, de vuelta, todo depende. Todo depende de qué es lo que querés mostrar.
con qué granularidad, con qué detalle y, bueno, y obviamente partiendo del flujo que vos querías mostrar a la entrada. Pero más o menos es eso, es como, de vuelta, no hay como una única respuesta correcta a qué es lo que quiero diagramar. Sí, cuando nosotros les pidamos, tipo, che, diagramen esto. Ahí sí, porque les pedimos, diagramen esto. Tipo, todas las entidades que ustedes identifiquen, diagrámenlas y cuéntenos cómo interactúan. Eso sí, pero después cuando ustedes estén en su vida diaria, ustedes diagramen lo que consideren pertinente, más allá de lo que le pidan. Bueno, ahí terminó las slides de la teórica, después tenemos una serie de ejercicios chiquitos. Vamos a cortar acá para que, bueno, hacemos